programa está presentado por Frigorífico Guaraní, Urba Inmobiliaria, Traemos Desarrollo, Luomo, Astillero Aguapé, Panchita G de Navegación, con los auspicios de Importadora Roma, calidad y buen servicio. Fundación Paraguaya, 35 años sirviendo a la gente. Servicios Médicos Migone, Lauda, Lácteos Trébol, Cuatiá Sasi. Orero Yeruré, pedirle asignación presupuestaria o llegar a al Ministerio de Agricultura. Ahora tu ni PTI avance en lo huerecoico, a escuela ofimada, correndi, orendo lo obligación de cada ofimada, a escuela donde compromete. Todas las organizaciones gremiales de docentes costería, ñaseca, coahuaysa, que exigí mejor presupuesto para educación. Estamos solicitando que se impacte en el presupuesto nuevamente el ajuste salarial del 16%. Muy buenas noches, queridas amigas, amigos de C9N, un programa más, no es un programa cualquiera, es el último programa de este 2020 que no se quiere ir, pero que poco a poco está evaneciendo, está terminando, ojalá que se vaya lo más rápido posible y con él todos los problemas que tuvimos en este 2020. Hoy, para el programa de esta noche, quiero hacer una aclaración porque algunos me preguntaron, ustedes saben mi condición, mi filiación política. Se le invitó al doctor Pedro Efraín Alegre de Saciay, presidente del directorio del Partido Liberal Radical Auténtico. También le invitamos al doctor Hugo Estigarribia, senador nacional. Tuvo un problema de salud, tuvo que internarse. De hecho, creo que hasta este momento está internado, así que deseamos una pronta recuperación para el senador Hugo Estigarribia. Y al saber de la imposibilidad del senador Estigarribia, intentamos conversar con el presidente de la Junta de Gobierno, el diputado Pedro Hércules Aliana. Sin embargo, no fue posible, entonces hago la aclaración que nos hubiera gustado tener una mesa con un representante del Partido Liberal y otro del Partido Colorado, de tal forma que la audiencia, como siempre, escuche las dos versiones. Ustedes saben, siempre dije desde un principio, yo no soy periodista, apenas intento ser un comunicador y como comunicador lo que deseo es acercar a la teleaudiencia, en este caso a la mayoritaria teleaudiencia de C9N, que nos honra con su preferencia todos los lunes a las 21 horas. Hoy vamos a escuchar al presidente del directorio del Partido Liberal Radical Auténtico, el doctor Pedro Efraín Alegre de Saciay. Doctor Efraín Alegre, buenas noches, feliz Navidad. Muy buenas noches, Federico, realmente un placer de poder estar en tu programa. Y bueno, un saludo a toda la audiencia y bueno, desearle que haya pasado una feliz Navidad. Y como bien decís, que este año, que ha sido un año realmente difícil, por muchas razones que la gente sabe, bueno, que se vaya y que podamos empezar un año mejor, que nos pueda deparar el 2021. Ojalá así sea. Siempre decimos, doctor Alegre, que peor que este 2020 no puede ser, ¿verdad? Todo lo que puede ocurrir, nos ocurrió, la pandemia, en fin. Justamente queremos hablar de eso. Se viene un año nuevo y lo que no queremos es que continúen los vicios viejos, porque decir viejos con vicios es complicado, entonces yo no me animo a tanto. Año nuevo, vicios viejos. Comenzamos por el tema de Itaipú. Se viene la revisión, ya tuvimos una experiencia lamentable con la pretendida entrega de la soberanía en el año 2019. Este año 2021, en principio, van a hacer la revisión del anexo C. ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Qué es lo que vos augurás para el 2021, doctor Alegre, en tu condición de, primero, conocedor, varias veces parlamentario, ministro de Obras Públicas? Conoces perfectamente la causa de Itaipú. ¿Cuáles son los desafíos que tiene el gobierno y qué es lo que esperás que el gobierno haga el año que viene? Y mira, Federico, decir que en este tema realmente
vicios viejos, decir muy bien. Y en este caso, imagínate, Efraín Cardoso. Sí. Efraín Cardoso ya veía lo que iba a acontecer y decía él que nuestra Cancillería es la mejor garantía del pueblo, de la defensa de los intereses de Itaipú. En las negociaciones con el Brasil decía era el pueblo paraguayo. El pueblo paraguayo debiera ejercer la función de contralor, porque imagínense que se veía venir unas negociaciones, en primer lugar, desigual. Hay que reconocer que es una negociación desigual en términos de dos países, uno muy grande, muy importante, muy poderoso, sí, y otro sí. más pequeño, como el nuestro. Lo que no quiere decir que tengamos menos derechos. Y es ahí yo creo que donde absolutamente nuestros presidentes y nuestros cancilleres y los que en algún momento estuvieron en las negociaciones no comprendieron que sí, que somos un país más pequeño, pero no por eso tenemos menos derechos en Itaipú, al contrario, nos corresponde exactamente el 50%. Categoría. En todo, en todo lo producido nos corresponde en los distintos términos que se utilizan para hablar de la energía, del excedente, etcétera, etcétera. No importa, todo el 50% claro, es del Paraguay. Bueno, entonces vos me decías, bueno, ¿cuáles son las expectativas? Y no son buenas. Sobre todo, o voy a cambiar. Yo te diría que la buena noticia es que este gobierno no lo va a hacer, porque este gobierno no tiene autoridad para negociar Itaipú. Y no lo va a hacer porque esa es una de las cuestiones que nosotros tenemos que sostener de una manera clara y contundente, porque los 50 años que establece el tratado para la renegociación, en realidad ese tiempo se cumple en agosto. 14 de agosto. 14 de agosto. Del 2023. Del 2023. Entonces lo va a hacer el nuevo gobierno, que yo estoy seguro va a ser un gobierno patriota. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Y bueno, tenemos que trabajar como lo estamos haciendo. Vos sabés muy bien, participaste. Nosotros como partido, posiblemente somos el primer partido que tenemos una posición asumida sobre cuál debe ser la línea para la renegociación con Itaipú. Y eso lo hicimos en una comisión de técnicos donde estuvieron gente... participaron gente de distintos partidos, pero sobre todo gente conocedora y patriota. Y sobre eso hemos preparado y hemos documentado en un libro. Y bueno, y tenemos claramente la posición que obviamente, y vos sabés muy bien, Federico, refiere básicamente a dos cuestiones, que es la libre disponibilidad, o sea, nosotros disponer de nuestra energía según nuestras conveniencias, según nuestros intereses nacionales, y el precio, que debe ser el precio del mercado. Creo que en esas dos cosas radica el centro de toda esa negociación que tenemos en puertas. Ahora, lo siguiente, presidente, si bien es cierto que la fecha de vencimiento es el 14 de agosto del 2023, esa es la fecha tope, ¿verdad? Sin embargo, por diferentes notas reversales que terminaron convirtiéndose en parte del tratado, se tiene que tener con 2 años de anticipación. Entonces, este año 2021 es el año en el cual Itaipú Binacional tiene que saber la cantidad de potencia que va a contratar cada país 2 años antes del 2023. Por eso digo que es un año muy importante. Nosotros le hicimos una nota al canciller y en algún momento la gente de producción nos va a pasar. Hay 2 posibilidades claras. La primera posibilidad, se hace la revisión como establece el tratado, y la revisión dice que si no se hace absolutamente nada, si no hay acuerdo, el tratado dice que el precio tiene que bajar 62%, porque 62% del costo de la energía es el servicio a la deuda exterior. Total. Yo creo que esa va a ser la política brasilera. Y por el otro lado, el Paraguay, que ha de querer seguir recibiendo una cantidad importante de dinero, va a querer que se mantenga el precio. A mí me salió en la nota, realmente no esperaba, el canciller Federico González diciendo que hay una tercera opción. Entonces me pareció importante escuchar esa tercera opción. Pamela, ¿tenés ya esa parte de la grabación todavía? Vamos a tener enseguida. Está trabajando la gente de producción, agradezco a Pamela el esfuerzo que está haciendo. Te decía, presidente, y continúo,
La primera posibilidad es precio 62% reducido, o sea, si cuesta 100, sería realmente 38. 38 el precio. 38 si fuera 100, ¿verdad? En términos reales, el precio está más o menos en $38 y con el 62% quedaría algo así como $17 aproximadamente el precio. Esa es la realidad. La segunda posibilidad es la paraguaya, que es mantener el precio. Y el canciller nos decía que él cree que puede haber una posición intermedia en la cual se llega a un precio intermedio entre lo que el Brasil reclama, que es el precio más bajo, porque Brasil fue el más grande comprador. El que más compra energía es Brasil, 87-90% de la energía llega a Brasil. Entonces a Brasil le conviene un precio más bajo. Nosotros no sabemos. A mí me parece que el gobierno falló en no abrir las puertas, por ejemplo, que los partidos políticos participen y hacer un equipo albirrojo, un equipo paraguayo, donde estén integrados los mejores. Y personalmente se lo dije al canciller, creo que si yo hubiera sido el presidente de la República, hubiera necesitado una oposición fuerte, firme, determinada, y hubiera utilizado como bastón a la oposición para esta revisión. Pero por supuesto, no solamente a la oposición, yo te digo más, Federico, a la ciudadanía, a la gente. ¿Por qué? Sí, señor. Porque es la mejor presentación que tiene un canciller en la negociación diciéndole, señores, estos acuerdos en estos términos, el pueblo paraguayo no lo va a aceptar. Claro. No se trata de que usted me convenza a mí. Hay un pueblo, porque realmente esta negociación va a tener esas características. El pueblo va a estar mirando, porque hay tanta desconfianza por tanta deslealtad y tantas traiciones que se han cometido en Itaipú en contra de los intereses del Paraguay, que la gente no cree y está espantada y está con los ojos puestos. Hoy los paraguayos sabemos que este recurso tan importante que tenemos forma parte de nuestro desarrollo. La energía de Itaipú y Yacyretá es el Paraguay del desarrollo, es el recurso principal que nosotros debemos pensar con toda la inteligencia, la mejor inteligencia de nuestro país, de cómo le vamos a sacar el mejor beneficio, pero para los paraguayos, no para los que van a negociar. Entonces, y ahí están las discusiones, ¿verdad? Que baje el precio, desde luego, eso le conviene a Brasil, le conviene en tanto y en cuanto nosotros no utilicemos la energía, porque Brasil dice, bueno, si el precio baja y como Paraguay usa poca energía, el resto voy a llevar a ese precio. Pero nosotros tenemos que discutir, a ver, en primer lugar, el gran debate, ¿por qué no usamos nosotros la energía? Claro, esa es la primera tragedia. Claro. Entonces nosotros estamos exportando categórico. Un recurso que es generadora de empleo, de trabajo, porque esa es la realidad. Esta energía, nuestra energía, es la que mueve la industria de San Paulo. Miles de puestos de trabajo. Sí, señor, totalmente. Entonces, nosotros debiéramos ver políticas para que la energía se quede y que las industrias vengan a generar empleo y trabajo, aunque tengamos que dar todavía más barato. ¿Qué mejor retribución para un pueblo que ya no cree en nadie, que nosotros podamos devolver la riqueza de este recurso en oportunidad laboral, en puestos de trabajo? Entonces no se queda la plata en el bolsillo de ningún político, porque la gente, ¿qué es lo que reclama Federico? Y solamente el gran desafío del Paraguay es la generación de empleo. El pueblo paraguayo solamente pide una oportunidad, y ahora, después de esta pandemia que ha causado estragos en nuestra economía, pérdidas de puestos de trabajo en cantidades de miles, ¿verdad? 350.000 puestos de trabajo en el momento más crítico. Tal vez hoy estemos en una cantidad, se han recuperado algunos al recuperar las actividades, pero todavía podemos hablar de que hay unos 200.000 puestos de trabajo perdidos, más, por supuesto, la desocupación que tenemos normalmente. Los números son terribles. Presidente, nosotros tenemos el canciller actual, Federico González, el ministro de Obras Públicas, Arnoldo Bins, el director de Itaipú, supongo que él no va a poder formar parte, porque de hecho al ser parte de Itaipú es neutro, ¿verdad? Va a estar el presidente de ANDE con seguridad, el actual presidente de ANDE, Félix, y seguramente estará el jefe de gabinete de la presidencia de la República. Los brasileños tienen un equipo súper especializado.
expertos, cada uno experto en los diferentes temas. Nosotros estamos todavía improvisando y sobre todo no hay una posición y nunca el gobierno hizo público esta posición. ¿Cuál es el argumento? Que no se puede contar la estrategia antes de ir. Pero acá no hay secreto, presidente. ¿Estamos improvisando nuevamente? Absolutamente. Sobre todo no se ve absolutamente ninguna. Resulta ser que lo que hay que hacer para cambiar porque acá hay que romper un sistema, o vamos a continuar con el mismo sistema. Este sistema es el sistema que ha significado la entrega de nuestra soberanía. Entonces acá nosotros nos vamos con una tarea mucho más complicada, porque hay que ir a romper un esquema montado en beneficio del Brasil. Entonces, las políticas que puedan generar un rompimiento no se pueden hacer en secreto, al contrario, deben ser muy sólidas, públicas. Una causa nacional. Una causa nacional. Sí, señor. Y gestos desde el gobierno. Lo que pasa es que, en primer lugar, si nosotros nos mostramos claramente una política energética, nosotros no tenemos una política energética, Federico. Si nosotros no tenemos una política energética que significa que es para nosotros la energía, cómo nosotros vamos a utilizar para que esa energía realmente se quede en Paraguay, porque si nosotros solamente pensamos en vender, ese es negocio redondo para los brasileños. No, eso no es negocio. Entonces, en la medida que nosotros podamos... Eso es lo mismo, presidente, que tener soja y exportar la soja y no darle valor agregado a la soja. Así mismo, exactamente. Es el mismo caso. Es el problema que tenemos con respecto a la soja, que simplemente se está exportando como materia prima. Claro. Nosotros perdemos todo. Tengo una última pregunta relacionada al tema de Itaipú. En tu visión, porque como dijiste, el partido analizó, fuiste candidato a presidente, ministro de Obras Públicas, en fin, tenés realmente un bagaje muy sólido de conocimiento. En tu visión de Itaipú, ¿está solo la revisión del anexo C de las bases económicas del tratado, o está la revisión completa, la renegociación completa del tratado y la reivindicación histórica de algunos puntos que señalaste, como la revisión del tratado, Federico? Eso es lo que expresa nuestro documento. No lo plantea Freina Alegre, lo plantea la comisión. Es bueno que lo diga a los televidentes. Claro, lo plantea la comisión, luego el directorio ha aprobado, y bueno, eso lo hemos publicado en el documento. Ese documento fue coordinado por el doctor Miguel. Tengo entendido que es un libro, ¿verdad? Es un libro que hemos publicado, lastimosamente, bueno, se me pasó, no hubiera traído, vos desde luego ya lo tenés, pero bueno, para mostrar estuvimos recorriendo el país con ese material, entregando a la gente, luego la pandemia nos paró un poco, pero estoy seguro que lo vamos a volver a retomar. Ese trabajo es demasiado importante. Nosotros hablamos de la renegociación, no es suficiente el anexo C. Todo el tratado. Así es. Muy bien, presidente, tenemos que ir a un pequeño corte, vendemos y regresamos inmediatamente con el doctor Efraín Alegre, presidente del directorio del Partido Liberal Radical Auténtico. Como todos los lunes, estamos vestidos por los buenos amigos de Luomo. Agradezco enormemente a Elba, la que siempre me ayuda a escoger las mejores vestimentas para los lunes. Luomo, calidad internacional. Presidente, tocamos el tema Itaipú. Me gustaría compartir contigo lo que está ocurriendo. No es ningún secreto a nivel mundial. Está recrudeciendo la pandemia. Hay una nueva cepa, una mutación del virus SARS-CoV-2, y eso genera 7 veces más infección. En la región la misma cosa. Ya están vacunando Chile, ya está vacunando Costa Rica, comenzó la vacuna, mañana comienza la vacuna en la Argentina, comenzó Brasil. Y nosotros parece que estamos tan bien acá que se decidió, te juro, se decidió, declaraciones del ministro Mazzoleni, que vamos a comenzar a vacunar a partir del segundo semestre del 2021. Mira, antes de venir estaba mirando unos noticieros internacionales. El mundo se está vacunando. El mundo. Europa tienen vacunas para toda la población. Tienen cubierto. Ahora tienen un proceso, pero ya tienen garantizado. Ellos inclusive ya están pensando en los países tercermundistas y algunos países irresponsables como el del Paraguay, con gobiernos irresponsables como el de Paraguay, para ayudarles.
porque nosotros no hemos hecho nada. Este gobierno no ha hecho nada. Nosotros no sabemos cuándo cuándo vamos a tener las vacunas, Federico. Segundo semestre, presidente. Antes de eso no hay posibilidades. Sí, es como decir, che, cuando sí, segundo semestre, pero al aire, pero no tenemos nada. No se previó nada, no se contrató nada. Salimos a pedir limosnas a los países para que podamos atender esta. Pero es grave. Yo decía en estos días, Federico, somos una potencia energética, porque parece que nos quieren todavía tener en la mentalidad de que somos un país bananero, que nosotros luego todo nos tiene que pasar porque nosotros luego no tenemos nada. Y es mentira. Es mentira. No es cierto. A este gobierno se le dio 2.000 millones de dólares. Sí, sí, claro. No, este no es un gobierno que no tiene dinero. Sí. El Paraguay tiene dinero para contratar y tener las vacunas que requiere la población. Bueno, pero, que no nos venga con historias. Pero vamos a ser prácticos. Yo me remito a los hechos. El ministro Mazzoleni, no lo digo yo, como dice un periodista, el ministro Mazzoleni dijo dos cosas. Vamos a tener la vacuna a partir del segundo semestre y dijo, va a haber vacuna para el 30% de la población. El 70% va a tener que adquirir porque va a ser del mercado. O sea, no sé cómo te explico, presidente. A ver, vos sos un trabajador ¿a quién se le tiene que vacunar? Al personal médico imprescindible, el personal de salud, médico, enfermera, kinesiólogo, nutricionista, radiólogo, laboratorista, gente de cocina, limpiadora, la gente que está trabajando. ¿A quién se le tiene que vacunar? A la gente mayor de 60 años. Presidente, con toda sinceridad, a mí me parece muy irresponsable por dos motivos. Primero, por lo que se dice sin conocer, y en segundo lugar, porque efectivamente bien afirmás de que hay dinero, hay plata, se le dio 2.000 millones de dólares, ¿dónde está la rendición de cuentas? ¿Cuánto se ha gastado, cuánto se ha invertido y cuánto se ha comprometido para la adquisición de vacunas? Ahora se acaba de hacer una ley para que Paraguay deje el COVAX y entre a un sistema de compra directa de una empresa privada. Estoy de acuerdo que el que quiera y pueda pagar, pague su vacuna. Pero es obligación fundamental del Estado, presidente, el de proveer vacuna a toda la población. Pero increíble. Pero lo grave, pero pongamos en contexto. En estos días dijo, bueno, para decir las cosas como son, el capataz de Cártel, porque realmente eso es lo que tenemos, no el presidente, es el capataz de Cártel. Dice él, tenemos el mejor sistema de salud del mundo. Yo digo, ¿dónde estamos? ¿Cuál es el mensaje que nos da? De que nos trata de estúpido, de que se burla del pueblo paraguayo, en primer lugar. Luego, resulta que no tenemos previsto las vacunas. No pueden decir que no lo tienen por falta de dinero. 2.000 millones de dólares se le ha habilitado para atender el problema de la pandemia. ¿Cuál es lo primero de la pandemia? Y bueno, controlar la pandemia. Y la vacuna me parece que es lo básico y lo central. En eso no se previó. ¿Y cómo vamos a terminar? Y como siempre, el viejo modelo, los viejos vicios. ¿Sabes cómo vamos a terminar, Federico? Como cuando le pasa a la gente humilde que tiene un problema al corazón. ¿Qué hace? Se va a la Argentina. Pero está cerrada la frontera. Ahora está cerrada la frontera. Pero ¿qué es lo que siempre hicimos? Y nos vamos a ser atendidos, terminamos en los hospitales públicos de los argentinos que son solidarios. A veces nosotros nos enojamos y nos peleamos con los argentinos, pero uno dice, pero qué bárbaro. Si uno mirara solamente cuántos miles de compatriotas viven gracias a la salud pública argentina. ¿Cierto? Miles. Entonces, seguramente vamos a pasar en canoa, en embarcaciones, y vamos a irnos a vacunarnos en Argentina. No te vayas a sorprender que pase esto. Ahora, porque no hay ninguna previsión, es increíble. Pero es increíble. La presidenta del Círculo Paraguayo de Médicos, la doctora Gloria Mesa, exactamente se hizo la pregunta. Le preguntó al presidente de la República en un mensaje dirigido cuál sistema de salud del mundo conoce.
para decir que Paraguay tiene uno de los mejores sistemas de salud del mundo. La realidad es que de las 600 camas, el Círculo Paraguayo de Médicos denunció que en realidad no existen, son menos de 300 camas. Entonces, hasta en el número de camas nos están mintiendo, presidente. No están bien las cosas. Y yo quiero saber, el 2021 el Partido Liberal va a pedir que se le interpele al ministro, que aclare, que diga públicamente cuál es la posición, cuál es la herramienta que tiene, en este caso, los partidos políticos y la oposición en particular, para obtener esta información y para, en todo caso, cambiar la improvisación por la previsibilidad. Y mira, yo creo que necesitamos una oposición fuerte, Federico. La calidad de la democracia mucho depende de la oposición, pero necesitamos una oposición fuerte en el Congreso. Y hoy, con el acuerdo entre Mario Abdo y Cartes, entonces ellos manejan una mayoría cómoda que les permite protegerse de lo que más teme, que es un juicio político o una interpelación. Entonces, estamos realmente con problemas graves en nuestra institucionalidad democrática. Yo creo que el problema y la calidad de gobierno que tenemos es porque de alguna manera sectores muy poderosos, y yo siempre hablo con nombre y apellido, Horacio Manuel Cartes, jefe de la mafia, se ha apoderado de las instituciones más importantes de nuestra democracia, maneja la fiscalía, maneja mayorías en el Congreso, compra votos en el Congreso. Entonces fuimos perdiendo, se ha desnaturalizado estas instituciones, como vamos a decir, bueno, ¿y dónde nosotros vamos a exigirle al gobierno? Y esas instituciones que debían exigirle al gobierno son las que están controladas por estos mecanismos que lamentablemente nos constituyen un Estado. Algunos dicen un Estado fallido, yo no estoy tan de acuerdo. Yo creo que estamos avanzando hacia un Estado mafioso, hacia un Estado donde las instituciones democráticas no están funcionando. Y es grave. Entonces, bueno, vamos a hacer ruido, vamos a denunciar, vamos a exigir, eso puede estar seguro. Ahora, ¿hasta dónde vamos a conseguir con eso? Y no sé, yo creo que hay veces este gobierno actúa un poco por reacción. Cuando le marcamos, le golpeamos, le señalamos, como Néstor, ya le decíamos, pero acá en Clorinda se está vacunando. Entonces luego parece que bueno reacciona y dice, bueno, tenemos que decir algo. Segundo semestre vamos a tener y te vienen con historia. Pero bueno, por lo menos algunas respuestas tiene que dar la gente. Y creo que no tenemos otra forma que la expresión ciudadana. Hoy no nos podemos movilizar mucho por las condiciones mismas que establecen las medidas sanitarias, pero de todas maneras un pueblo movilizado, Federico. No tenemos otra forma. Mirá que en este país las grandes conquistas y las decisiones que se han tomado para proteger la institucionalidad vino de un pueblo molesto que sale a la calle. Yo creo que si acá no tenemos respuestas eficientes y rápidas, y bueno, yo creo que vamos a tener que trabajar para juntarnos en la calle y exigir respuestas a estos problemas. Para ser puntual, presidente, sobre todo para la audiencia de C9N, francamente, ¿cuándo es el tiempo prudencial? ¿Cuándo el gobierno tiene que decidir cuándo vamos a tener la vacuna y qué porcentaje de la vacuna va a ser público y privado? Ese porcentaje 70-30 me parece dantesco. Es una barbaridad. Yo creo que como el resto del mundo, pero el resto del mundo, vos me decís cuándo, bueno, pues el mundo hoy se está vacunando, está empezando el proceso, en primer lugar. Vos hablabas del tiempo de manifestación, presidente, yo me refería a eso. ¿Cuándo van a comenzar las manifestaciones? Porque la gente quiere respuesta. Yo creo que sí, yo creo que van a empezar inmediatamente. Yo creo que este año que vamos a abrir va a ser un año donde la gente... O sea, ¿podemos tener un inicio de año con manifestaciones? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Muy importante. Por y otros problemas. Son muchos los problemas que tenemos en el Paraguay, que se van juntando. La salud, tenemos problemas de impunidad, tenemos problemas de falta de una acción política desde el gobierno para atender la reactivación económica. Hay muchas cosas, muchas cosas. Te tomo la palabra, presidente, y luego de algunos consejos comerciales retornamos inmediatamente con el tema de reactivación económica, el análisis del doctor Efraín Alegre. Hoy, 28 de diciembre, la Iglesia Católica recuerda a los santos inocentes.
Hoy no le tenemos a Herodes Antipas, no se necesita, en el buen sentido de la palabra, matar ni asesinar a nadie. Pero hoy varios inocentes como Oscar Amancio, Denis Sánchez, como Edelio Morínigo y Félix Urbieta, están secuestrados, privados de su libertad por los criminales del norte. Recordamos en este caso, un compañero de trabajo, un amigo, el ex vicepresidente de la República, Oscar Amancio Denis Sánchez. Para su familia, para los amigos, para la gente que permanentemente está en actitud de oración, nuestro reconocimiento y deseo de que lo más pronto posible Oscar pueda retornar, al igual que Delio y que Félix, a casa y compartir con sus familiares. Así que, por favor, no se olviden de Oscar Denis. La mejor manera de no olvidarle es tenerle presente en las oraciones. Presidente, volviendo al tema de reactivación económica, se le dio plata en su gran mayoría a Pitiguó, Ñangarecó. Al final se improvisó, se dijo que iba a ser efectivo, no se le dio efectivo, se le iba a dar en tarjeta de débito, se le iba a dar en víveres. Al final sirvió de alguna manera, hay que reconocer, mejor Pitiguó que Ñangarecó. Pitiguó se hizo de una manera más ordenada. ¿Vos crees que este 2021, así como están las cosas y como se extiende la COVID-19, es probable que sigamos que tener, ayudando, subsidiando a la gente con más crédito, con más emisión de bonos? Mira, vamos a ver cómo avanza el proceso, ¿verdad? El proceso sanitario me refiero. Y a eso una respuesta. Esas son respuestas de urgencia, de salvataje, pero no hacia al fondo la cuestión. Claro. Yo creo que acá hay que analizar las políticas de reactivación económica. Estas son políticas sociales, digamos, de asistencia, urgencia. Claro. No pueden esperar que la economía se vuelva a reactivar, a volver a generar empleo y oportunidades laborales. Esa gente necesita una ayuda inmediata. Bueno, eso es un aspecto, pero lo que no vemos desde el gobierno, ninguna política, en primer lugar, de reactivación económica. Claro. No hay ninguna señal. En segundo lugar, no hay, y mira, y yo creo que en esto se nota con mucha claridad el modelo de este gobierno, ¿verdad? El modelo de privilegiados, de privilegios. Fíjense que se ha perdido 350.000 puestos de trabajo. Algunos se han recuperado porque un poco se empezó a mover nuevamente, pero digamos las cosas claramente. ¿Quiénes son los únicos privilegiados que no perdieron un solo guaraní en toda esta pandemia? Que no sufrieron. Y precisamente la clientela, el sector, el funcionariado público. Ellos tuvieron todos los... Claro, al contrario, tienen más beneficios. Se les dio aumento, se aumentaron la cantidad de funcionarios públicos, no se ha realizado ningún recorte de las de los vergonzosos salarios extraordinarios que se ven en la entidad de Itaipú y Yacineta. Eso siguen intactos los privilegios en estas entidades, que es una burla para todo el pueblo paraguayo, siguen tal cual. No se ha logrado que ese dinero importante que precisamente está para la asistencia, ¿verdad?, que son los gastos sociales de Itaipú y de Yacineta, pueda ser utilizado en beneficio del pueblo en un momento de mucha necesidad como es la pandemia. Y ya estamos hablando de mucho dinero, son, según los años, pero va entre 130, 150 millones de dólares por año en Itaipú, 40, 50 millones en Yacineta. Estamos hablando de mucho dinero, Federico. Todo eso siguió el mismo modelo histórico de privilegio del dinero para la fiesta, para las campañas y para el bolsillo del gobierno, de Abdo, de sus amigos. Eso sigue intacto. Ellos no se enteraron de que hay pandemia. Los que sufrieron y los que pagan al final es el obrero, el trabajador, la gente que se ha quedado sin trabajo. Y esa gente no va a recuperar sus condiciones salvo que haya una reactivación económica real. Presidente, 3 ministros de Agricultura en lo que va del año: Lichi, Friedman y actualmente el ministro Bertoni.
Lo mismo en el Ministerio de Urbanismo, Hábitat y Vivienda, 2 ministros. Son ministerios que tendrían que haber... Pero por supuesto, mira, la parte, decía justamente Habitat, el tema de la vivienda, que tenemos un déficit de casi un millón de casas de déficit tiene el Paraguay. Está entre 800 y 900 mil. Y es la mejor inversión. Claro, es claro. Ese 1 a 5. Cada dólar que se invierte es 5 que va a la reactivación económica. Y no hemos visto nada. Absolutamente ningún compromiso en ese sentido. En la agricultura la misma cosa. Yo decía, y la vez pasada estuve en Itapúa recorriendo, y habían productores que me trajeron los cotes, una cosa extraordinaria, una producción fantástica. Me dice, ¿sabe? Me dice, presidente, ¿sabe a cuánto estoy vendiendo mi producto? Dice, 600 guaraní al kilo, en los cotes, hermosos los cotes. 600 guaraní al kilo estoy entregando. Y eso, ¿sabes a cuánto se está vendiendo en el mercado? No supe, 10, 15 mil guaraníes. Ahora, es decir, no hay nada pensado, destinado a consolidar un modelo de producción, a desarrollar, a mejorar la calidad de la producción y sobre todo a proteger a los productores. Absolutamente nada. Mira, están abandonados. Hay cosas que uno lamenta mucho. Hay cosas que se han hecho bien, no precisamente en este gobierno, pero que todavía continúan, como el caso de los créditos a la vivienda, el Banco de Segundo Piso, la AFD, ha tenido, que se ha incorporado precisamente en el gobierno de Lugo. Eso hay que pensar en la producción. Vos le entrevistaste al ministro de Agricultura, estuve viendo el programa, y él hablaba de que el Paraguay importa. Sí. Casi, él hablaba en 500 millones de dólares. Decía, sí, la parte... Yo pensé que iba a ser 200. No, 500, decía 300 en blanco, pero decía por lo menos 500, decía entre lo demás, ¿no? 500 Imagínate, 500 millones de dólares que nosotros podíamos producir acá, podía quedarse en el dinero, pues necesitamos una política destinada a eso. Claro, sí, y ahí hay que pensar en alguna política de banco de segundo piso y trabajar con las cooperativas de producción. Porque se ha demostrado que todo el crédito agrícola de habilitación, fomento y todos al final se convierten en créditos clientelistas que han fracasado siempre. Y lo último es la famosa ley 70-30 que ha sido un verdadero fracaso, un verdadero escándalo. Estuve recientemente con un productor, me estaba mostrando. ¿Cuál es la ley 70-30? El crédito que le daban a los pequeños productores para hacerle la infraestructura, donde 70% le daban y 30% nomás tenía que pagar el productor. Okay. ¿Y qué pasó con eso? ¿No anduvo? Ni siquiera le proveyó lo que... Un desastre. Y están endeudados, está en Inforcom. Mira, un escándalo. Entonces, el Paraguay necesita políticas serias en sectores importantes, en el sector rural, en el sector de la construcción y, por supuesto, en la ciudad, en la posibilidad de que podamos tener un desarrollo utilizando nuestros recursos, la energía. Eso es lo que no se ha visto y que no tenemos, ¿verdad? Necesitamos mostrar un país que tenga capacidad de ofrecer seguridad jurídica. Esa es la gran tragedia. Si no tenemos capacidad de ofrecer seguridad jurídica, de que somos un país predecible, de que la vigencia de la ley es la que funciona, y bueno, nos quieren... Las grandes inversiones no llegan a países donde no hay posibilidad de ofrecer seguridad, donde no podemos transmitir claridad. ¿Por qué van a venir a invertir acá? ¿Por qué van a venir a invertir? Y hablando de seguridad jurídica, presidente, durante la pandemia se nos dijo que, bueno, estamos en un mal momento, vamos a quedarnos en la casa, pero hay una buena noticia, decían. Vamos a comenzar el achicamiento del Estado, vamos a hacer la reforma del Estado. Sí. Fue una gran promesa, la gente tomó con mucho beneplácito, pero al final no pasó absolutamente nada. A la vuelta de estos consejos comerciales vamos a abordar el tema de la falsa reforma del Estado, que nunca se hizo absolutamente nada. Pausa y regresamos enseguida.
De vuelta en Diálogo Franco, últimos minutos del año 2020, siempre deseando que se vaya lo más rápido posible porque realmente pasamos de todo en este 2020. Doctor Efraín Alegre, el gobierno cuando, por un caso, recuerdo que para cubrir la Dalia López, involucrado en el tema de pasaporte, cédula falsa, ahora resulta que no solamente Ronaldinho, sino que además venía un chino que participó incluso en el acto de asunción al mando del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, financió la campaña de Mario Abdo Benítez, Dalia López. Para cubrirla a ella, nos mandan a casa con un solo caso de un COVID positivo de Ecuador, nos mandan a la casa. Y después de mandarnos a la casa nos dicen, bueno, vamos a hacer un crédito de 1.600, más tarde 300, en total cerca de 2.000 millones de dólares. Y después, cuando la gente comenzó a protestar porque comenzaron las primeras denuncias de corrupción en la compra de salud, salieron a decir que vamos a hacer la reforma del Estado. ¿En qué terminó la reforma del Estado? ¿Vos viste algo? ¿Te enteraste de algo? Cortina de humo. No hubo nada. Fue como bien decís, era un momento crítico, se tenía que distraer la atención, se tenía que tapar el escándalo. Entonces se salió, recuerdo el vicepresidente, a hablar de reforma del Estado. En primer lugar, habla de reforma del Estado, pero en realidad planteaba algunas reformas de la administración. No era reforma del Estado, reforma del Estado es otra cosa. De todas maneras, lo que trató de... nos presentaron como una serie de medidas económicas, o sea, con un trasfondo económico de hacer que el Estado gaste menos para poder utilizar los recursos para el salvataje, no solamente de la salud pública, sino también de la economía en ese momento de crisis. Bueno, y fue una de las tantas cosas. Mirá que en este año hemos tenido este tipo de cortinas de humo para tapar. No te vayas a olvidar que cortina de hierro también tuvimos. Ante el escándalo de aquel acuerdo entre Bolsonaro, claro, el acta de la vergüenza, el acta de la vergüenza o de la traición, sí, señor. Diría, vinieron, vamos a conformar un equipo de las personalidades más importantes y conocedoras del tema energético. Se reunieron una vez, nunca se hizo nada, todo mentiras, todo una farsa. Un solo documento no produjeron. Yo recuerdo que quería enviar una nota a preguntar a ese equipo tan importante y después me dijeron, no, pues no hay nada. Pues yo quería enviar una nota para preguntarle qué recomendaban ellos con respecto al acuerdo Cartes-Macri. Ahí ya íbamos a tener un panorama para saber si era un chiste lo que estaban haciendo o si era una cuestión que iba en serio. A ver, que le diga al gobierno su opinión sobre el acuerdo Cartes-Macri, ¿verdad? Bueno, nunca se pudo concretar esa solicitud porque nunca existió. Sí, es muy mal manejado. Tampoco Nunca se hizo la transmisión, no se transmitió como se pidió, ni la transparencia. Volviendo al tema de la reforma del Estado. Pero hablando de la reforma, fíjate, y en esto, ahora que hace poco se trató el presupuesto, no se ha cambiado nada, al contrario, es una burla a la gente, al pueblo paraguayo. Se ha aumentado salarios, se ha aumentado cantidad de funcionarios. 1 millón de guaraníes por seguro médico se le da a cada funcionario del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Pero imagínense, tenemos nosotros seguro médico de privilegio. El resto de los paraguayos se van a los hospitales. Pero acá hay algunos ministerios, congresos, que tienen súper seguros. En un momento de pandemia, claro, todavía es mucho más grave. Y vos ves, no se entiende, la salud pública en un estado tan preocupante. Habrás visto, Federico, en estos días, la gente habrá visto, porque hoy las redes constituyen un elemento de comunicación muy importante. Los pasillos de IPS. ¿Habrás visto? Sí, sí, claro. Pasillo de IPS, donde está la gente sin ninguna condición sanitaria, pero bueno, estaban ahí en camas, totalmente saturados, sin ninguna respuesta. Esa es la situación de la salud. ¿Y qué reforma se ha hecho?
no sé qué decirte, Federico. Tenemos unas imágenes de apoyo ahí que tiene la gente de producción, el sonado último caso que hubo un acuerdo transnacional conciliatorio entre la Procuraduría, el presidente de Petropar y una empresa argentina que vino para brindar provisión de combustible. Renunció el procurador Cosia. Y la pregunta es, ¿el acuerdo no fue con el presidente de Petropar? ¿Qué pasa con Petropar? Ahí, en este acuerdo firman varias personas, entre ellos el presidente de Petropar. Entonces firma Cosia, pero también el presidente de Petropar. Cosia se va y no el presidente de Petropar. ¿Por qué? Su firma no vale. Firmó pero no firmó. Pero hay otra firma que hay que ver a quién pertenece. Hay una tercera firma. Y es la empresa argentina, supongo. ¿Podemos ver la siguiente, por favor, Pame? Ah, claro, la representante de la empresa argentina. Claro. Bueno, y esto es como el acuerdo Cartes muy Macri. amateur, presidente, el manejo, muy poco serio. No hay profesión, no hay previsibilidad. Parece que de acuerdo, yo lamento, ¿verdad? Denis Lichi fue ministro de Agricultura, se le sacó, hizo un buen trabajo, lo dijimos, se le puso a Friedman. No le puedo sacar 2 veces al mismo Denis Lichi, entonces se lo está manteniendo y para eso se lo hace renunciar anticipadamente a Cosia. Pero si hubo un intento y se intentó llegar a un acuerdo de forma personal, sin hacerlo institucionalmente, sin comunicar, me parece que realmente acá hay lamentable. Y esta es la reforma que lo que el pueblo no necesita, presidente. Esta es la demostración de la antirreforma. Totalmente. El secreto, detrás del secreto siempre estuvieron los grandes fatos, los grandes negociados. Esto, evidentemente, y decía, pasa un poco lo que estábamos hablando hace rato, esto es como el acuerdo Cartes-Macri, donde nos decía, no, acá se logró reducir, dice, las deudas, porque teníamos una tremenda deuda y reducimos, pero esas deudas que ellos hablan no existen, no están auditadas. Y la misma cosa en este caso, se habla de una deuda inexistente. No trajeron 1 centímetro de combustible. Nada no trajeron. Entonces, ¿de qué deuda se está hablando? Esto es un negociado evidente, donde Oliver Petroleum, por todo lo que se puede apreciar, hay una clara connivencia de compartir los 7 millones de dólares entre la empresa y bueno, y personas que están en el gobierno, que yo no creo que esté ausente la más alta representación del gobierno. Acuerdos de este nivel no se toman sin que el presidente sepa. Claro. Estos 7 millones de dólares no se van a repartir si es que el presidente Aldo Benítez nos dice ok, y por supuesto que le entreguen la parte que a él le corresponde en estos fatos. Los escándalos de corrupción de este gobierno le involucran directamente a Mario Abdo, vamos a decir las cosas como son. Pero bueno, esa es la situación que estamos viviendo, no hay ningún cambio, todo continúa igual, Federico Franco, yo entiendo tu preocupación, pero esa es la realidad, estamos en el modelo intacto. La pandemia solo sirvió para robar más, no ha generado ninguna sensibilidad en el gobierno para decir vamos a cambiar, vamos a reducir los privilegios, vamos a reducir todos estos gastos innecesarios, superfluos. Vamos a utilizar bien estos recursos de Itaipú, de Yacinetá, los gastos sociales. Vamos a hacer que le llegue a la gente porque estamos en un momento crítico. Tenemos que atender. No. Siguieron actuando como si nada hubiera pasado en el Paraguay. Presidente, 60 minutos de programación. Tenemos que dejar la programación. Agradezco a la audiencia su preferencia durante todo este año 2020. Dios permita que nos volvamos a encontrar en este 2021 que se aproxima. Tus últimas reflexiones, presidente. Esa cámara es tuya, presidente Efraín Alegre. Bueno, muchas gracias, Federico. No, decir que ver así las cosas pareciera que tenemos una visión muy negativa de lo que pasa. Bueno, es lo que pasa en el Paraguay, lo que no podemos ocultar. Ahora, tenemos que tener una visión optimista. Yo soy optimista. No sé. No digo que el 2021 vamos a solucionar los problemas del Paraguay. Vamos a trabajar para que empecemos a resolverlos. Tal vez no lo vamos a resolver en el 2021, pero tenemos que empezar a construir precisamente ese cambio que necesitamos, un cambio auténtico. Y eso lo vamos a hacer con un tiempo prudencial. No podemos esperar. Así que decir, a esto
que estamos hablando, que parece tan feo, bueno, es lo que tenemos que cambiar. Ese es el compromiso y hacia ahí pensar en un país que pueda realmente responder a las necesidades, a las urgencias de un pueblo que está reclamando un gobierno con sensibilidad social, un gobierno que realmente responda a ese pueblo tan sufrido como es el pueblo paraguayo. Gracias, presidente, gracias por compartir con nosotros. Gracias a David, gracias a Francisco, gracias a Pamela, gracias a toda la gente, al jefe de piso, a todos los amigos que no se los ve, que no se los conoce, pero que hacen el canal día a día. Muchas gracias, feliz año nuevo, Dios bendiga al Paraguay y que el 2021 se cumplan todos sus anhelos. Muchas gracias, feliz año nuevo.